Bueno, hola, hoy vamos a ver un poquito de funciones y de dominio de una función. Vamos a recordar, la función era una relación entre dos variables, generalmente la llamamos x e y, donde a cada valor de x le corresponde un único valor de y. ¿Cómo puedo ver esa función? La puedo ver a través de un gráfico, a través de una fórmula, a través de una tabla de valores, a través de un enunciado, que podría ser un problema, una situación problemática, a través de un diagrama de Venn, qué feo. Bien, vamos a trabajar más que nada con el gráfico y la fórmula. A ver, si yo veo un gráfico no necesariamente es una función. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que yo tengo dos gráficos. Tengo este gráfico, este es el eje X, este es el eje Y, y tengo este gráfico. Bien, este gráfico no es una función. ¿Por qué? Porque no se cumple esa condición que dije al principio. A cada valor de X no le está correspondiendo un único valor de Y, es decir, un solo compañero. Por ejemplo, si yo tomo este valor de X, X sub 0, y busco su imagen, yo puedo ver que está acá, le corresponde este valor, pero también le corresponde este valor. Entonces, este gráfico no es una función. En cambio, si busco acá, a este le corresponde un único valor, a este también, a este también, a este también. Acá parecería que no es función, pero está inclinado, lo cual me aseguro de que es una función. Es decir, por ejemplo, si esto valiese 2 y esto vale 5, yo podría decir que f de 2 da 5. ¿Bien? O podría decir que el punto 2, 5 está dentro de la función. Sigamos. A una función yo le puedo encontrar un montón de cosas, el dominio, la imagen, los cortes con los ejes, dónde está la positividad, la negatividad, el decrecimiento, si tiene máximo, si tiene mínimo. Bueno, vamos a empezar con el dominio. A ver, ¿qué es el dominio? Generalmente el dominio se simboliza con una D o se escribe dom de F de X. Y el dominio es el conjunto de valores que toma el eje X en la función. Entonces, si yo tengo un gráfico, es muy sencillo ver el dominio. ¿Por qué? Y porque, vamos a hacer otro grafiquito. Y vamos a suponer que yo tengo esto. Bueno, primero, ¿es una función? Sí, se cumple esa unicidad que estábamos diciendo anteriormente. Ahora, ¿cuál es el dominio? El dominio es lo que usé del eje Y, digamos, viéndolo en lo rojo. Entonces, digo que es desde A hasta B. Recuerden que se pone paréntesis o se pone corchete según la inclusión o no de ese punto. En este caso A no está incluido, entonces tiene que ir paréntesis, y B sí lo está, entonces va a ir corchete. Ahora bien, si en vez de haber sido así el gráfico, cambiamos un poquitito y lo hacemos así, voy a decir que el dominio arranca en A, pero no termina en B, continúa ¿hasta dónde? Hasta el más infinito. Entonces, el dominio, en ese caso, sería otra vez desde A sin incluir, hasta el más infinito, que recuerden que siempre van con paréntesis. Entonces, un gráfico es bastante sencillo para calcular el dominio. Voy a hacer un ejemplo más. En los ejemplos anteriores, las funciones que yo había graficado eran continuas, es decir, yo empezaba marcando con el dedo y nunca lo levantaba y terminaba de ver el trazo de la función. A diferencia de este, si ustedes se fijan, yo paso el dedo, acá se corta y vuelvo a retomar acá y continúa su trazo. Entonces, ¿qué pasa? No es una función continua. Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, que el dominio son todos los reales. Es decir, no es que arranca en el menos infinito y termina en el más infinito todo de corrido. Sino que, ¿qué pasa? En el 3 está excluido. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el dominio son todos los reales menos el 3.
Y ahí encontramos el dominio de cualquier función a través de un gráfico. Bien, ¿qué pasa si ese dominio yo lo quiero encontrar a través de una fórmula? Ahí viene el detalle de que deberíamos recordar por lo menos las funciones que hemos visto años anteriores, como para que sea más sencillo el cálculo de ese dominio. Ahora, empecemos. En cuarto y quinto vimos las funciones polinómicas. Ahora después vamos a explayarnos sobre ellas. Dentro de las polinómicas vimos las lineales, estas las vimos en cuarto, las cuadráticas también las vimos en cuarto, y de grado mayor a 2, que las vimos en quinto. Después tenemos las funciones racionales, que vimos en quinto, irracionales, que también vimos en quinto, trigonométricas, que vamos a ver en sexto, que en el trabajo ya lo hemos mencionado. Después vimos las exponenciales, que también vimos en quinto, y las logarítmicas también en quinto. ¿Qué pasa? Al ser funciones que ya conocemos su fórmula, o sea, el formato que va a tener su fórmula, conocemos el gráfico que nos va a arrojar generalmente, entonces es más sencillo el cálculo de dominio. Empecemos por las polinómicas. No se asusten ahora, pero les voy a escribir la fórmula general de la función polinómica. Se dice que una función es polinómica cuando tiene este formato. ¿Qué quiere decir esto? Que es una suma o resta de términos donde la particularidad es que tienen x elevado a un exponente natural y un número acompañando al cual llamamos coeficiente. Por ejemplo, una función lineal es una función polinómica. ¿Por qué? Porque si bien tiene dos términos, sería esta parte de acá, o sea, el término con x a la 1 y el numerito solo. Por eso decimos que las polinómicas son funciones lineales. Esto también, nada más que es de grado 2. Esto también tiene el mismo formato, nada más que es de grado 5, y así sucesivamente podríamos encontrar infinitos ejemplos de funciones polinómicas. ¿Qué pasa con las funciones polinómicas? Nosotros es como que sabemos de memoria que el dominio son todos los reales, pero vamos a entender por qué. Y me voy a volver a tercero cuando ustedes no graficaban de otra manera que no fuese con una tabla de valores. Si ustedes tenían esta función, ¿qué hacían? Agarraban, hacían una tabla de valores, generalmente desde el -2 hasta el 2, e iban encontrando información de esa función para poder graficarla. ¿Qué hacían? Y hacían acá f de 2, f de -2, es decir, 2 por -2 -1, y esto me daba -5. Entonces, ¿qué significaba? Que el -2 lo iba a graficar con el -5. Y así sucesivamente hacían con cada valor de x que encontraban su imagen, es decir, su compañero. En este caso valía -3, -1, 2 por 1, 2, -1, 1, y 2 por 2, 4, -1, 3. Si yo ahora quiero ir a graficar esa función, me encuentro que, vamos a hacerlo muy rapidito, me encuentro acá, ¿con qué? Con que el -2 va con el -5, hago un puntito cerrado. -1 con -3, 0 con -1, 1 con 1 y 2 con 3. Y en este caso, por supuesto que daba una recta porque era una función lineal y esa era la información que yo tenía. Si yo miro solamente esto, voy a decir que el dominio es desde el -2 inclusive hasta el 2, porque lo estoy viendo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo la tabla la hubiese empezado en el -200 y la hubiese terminado en el 500, ¿hubiese habido algún valor intermedio que yo no podría haberle encontrado su imagen? Es decir, que no hubiese encontrado su compañero. Y la verdad que no. ¿Por qué? Porque siempre puedo multiplicar por 2 a cualquier número, sea lindo, sea feo. Si es 1,3, y bueno, será 2 por 1,3, que me da 2,6 menos 1. Lo puedo hacer. Si será una raíz, y bueno, será, por ejemplo, por raíz de 3, 2 por raíz de 3, 2 raíces de 3, 2 raíces de 3 menos 1.
¿Representa un número feito? Sí, es feito, pero lo puedo encontrar. Entonces, no hay ningún número el cual me complique la vida y que yo no pueda encontrarle su imagen y que yo después no pueda ir a graficarlo. Entonces, ¿qué pasa? Mi gráfico, hagan de cuenta que esto es esta escala, sería desde el menos 200 al 500. Entonces, mi dominio hubiese cambiado a esos valores. Entonces, me extiendo aún más. ¿Qué pasa si yo no pongo un principio y un fin de un número establecido y digo, ¿qué pasa si lo hubiese graficado desde menos infinito hasta más infinito? ¿Hubiese tenido algún problema con algún número? Y la verdad que no. Entonces, esa es la razón por la cual el dominio son todos los reales. Veamos otro ejemplo con una función de grado mayor, también siendo polinómica. En este caso es una función cuadrática y pienso y digo, a ver, ¿tendré algún problema matemático para cambiar la x por algún número y elevarlo al cuadrado y que no me dé resultado? No. ¿Podré multiplicar siempre por 5? Sí. ¿Podré sumarle siempre 1? Sí. Entonces, ¿habría algún problema para que algún número de x no tenga su compañero en mi tablita? Y no. Entonces, el dominio son todos los reales otra vez. Tengo una ventaja también. En cuarto vi el gráfico es una parábola. Entonces, si esto es una parábola, es continua, en ningún lado se interrumpe. Encima, ¿dónde arranca? Y no sé, en el menos infinito. ¿Dónde termina? Y no sé, en el más infinito. Entonces, por eso también puedo decir que los dominios son todos los reales. Vamos a un grado mayor. Si yo tuviese esto, ¿tendría algún problema matemático? Y otra vez no. Puedo elevar al cubo, puedo multiplicar por 2, puedo sumar 3, puedo sumar esos tres resultados. Lo cual, otra vez, el dominio son todos los reales. Conclusión. Siempre en una función polinómica, el dominio son todos los reales porque la forma que tiene mi fórmula matemáticamente no tiene problemas. Entonces puedo calcular cualquier imagen para cualquier número de x que yo proponga. Y por eso decimos que el dominio son todos los reales.